Existen personas que acumulan millones y mueren vacías por dentro. Y existen otras que aún con poco dinero en el bolsillo irradian una prosperidad que puedes sentir solo con estar cerca de ellas. La diferencia entre estos dos tipos de personas no está en la suerte, en la herencia, ni en las oportunidades que tuvieron. La diferencia está en algo mucho más profundo y poderoso. Napoleón Hill dedicó 25 años de su vida a entrevistar a los hombres más ricos de su época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Quería descubrir el secreto detrás de sus colosales fortunas, pero lo que Hill encontró fue algo que ni siquiera él esperaba. Los principios que esos magnates seguían eran exactamente los mismos que estaban escritos en la Biblia hacía más de 3000 años. ¿Sabías que Salomón, el hombre más rico que jamás existió, dejó pistas específicas sobre cómo acumular riqueza de manera sostenible? ¿Que José de Egipto aplicó estrategias financieras que salvaron no solo a su familia, sino a naciones enteras del hambre? ¿Que Abraham utilizó principios de alianzas y asociaciones que transformaron a un nómada en uno de los hombres más influyentes de su tiempo? Pero aquí está el problema. La iglesia moderna separó la espiritualidad de la prosperidad material, como si fueran enemías, y el mundo secular separó el éxito financiero de los principios morales, como si uno anulara al otro. ¿Resultado? Tenemos personas espiritualmente ricas, pero financieramente quebradas. Y tenemos personas materialmente prósperas, pero espiritualmente vacías. ¿Y si te dijera que esa separación es una mentira? ¿Que existe un camino en el que prosperidad material y riqueza espiritual caminan juntas, fortaleciéndose mutuamente? Un camino que los patriarcas bíblicos conocían y que Napoleón Hill redescubrió en los magnates del siglo XX. Napoleón Hill no era solo un escritor motivacional, era un investigador obsesivo de la mente humana y de los patrones del éxito. Cuando Andrew Carnegie, el hombre que construyó el imperio del acero estadounidense, lo desafió a descubrir la fórmula del éxito, Hill aceptó una misión que consumiría décadas de su vida. Entrevistó a más de 500 millonarios de la época, analizó sus estrategias, sus fracasos, sus mentalidades. El resultado fue un hallazgo sorprendente. Todos ellos, consciente o inconscientemente, seguían principios que ya estaban registrados en las Sagradas Escrituras. Pero Hill fue más allá. Percibió que esos hombres no eran solo ricos, eran prósperos en múltiples dimensiones. Tenían salud, relaciones sólidas, un propósito de vida claro. Habían descubierto algo que la humanidad siempre supo, pero que se fue perdiendo con el tiempo, que la verdadera prosperidad es holística, abarcando cuerpo, alma y espíritu. Las Escrituras nos dicen en 3 Juan 1:2, «Amado, deseo que te vaya bien en todas las cosas, y que tengas salud, así como le va bien a tu alma». Observa la conexión directa entre prosperidad material y espiritual. Dios no quiere a sus hijos en la miseria. Él quiere que prosperen en todas las áreas de la vida. Hill descubrió que los verdaderamente prósperos no veían el dinero como un fin, sino como una herramienta para cumplir propósitos mayores. Entendían que la riqueza sin propósito es como un coche potente sin destino. Mucho ruido, mucho combustible quemado, pero ningún lugar a donde llegar. Los 7 principios que estás a punto de conocer no son teorías abstractas. Son patrones prácticos y comprobados que funcionaron para reyes bíblicos, patriarcas, magnates industriales y que siguen funcionando hoy para quien tiene el coraje de aplicarlos. Principios que conectan el cielo y la tierra, lo sagrado y lo práctico, la fe y las finanzas. Pero antes de sumergirnos en esos principios, necesitamos enfrentar una verdad incómoda. ¿Alguna vez te has sentido como si corrieras en una cinta, esforzándote cada vez más, pero siempre en el mismo lugar? Como si no importara cuántas horas trabajaras o cuántas estrategias intentaras, la prosperidad genuina siguiera siendo un espejismo distante.
Tal vez creciste escuchando que el dinero es la raíz de todo mal, que las personas prósperas son necesariamente codiciosas o que la pobreza es una virtud espiritual. O quizá absorbiste la mentalidad opuesta, de que el éxito financiero es lo único que importa, aunque cueste tu familia, tu salud o tu integridad. Estas dos visiones extremas crearon una herida profunda en el alma de la humanidad. De un lado, personas espiritualmente sinceras que se sabotean financieramente porque creen que la prosperidad es pecado. Del otro, personas que venden su alma a cambio de números en una cuenta bancaria solo para descubrir que construyeron una prisión dorada. Proverbios 13:7 nos advierte: hay quien presume de rico y nada tiene, y hay quien se da por pobre teniendo grandes riquezas. ¿Conoces personas así? Individuos que aparentan tenerlo todo, pero viven atormentados por la ansiedad, el vacío existencial, relaciones destruidas. ¿Y conoces a otros que, aún con pocos recursos materiales, desbordan paz, propósito e influencia positiva? La verdad es que la mayoría de las personas está atrapada en una batalla interior entre lo que cree acerca del dinero y lo que realmente desea para su vida. Esa guerra interna es como intentar conducir con el freno de mano puesto. Mucho esfuerzo, poco progreso y el motor de la vida recalentándose. Pero ¿qué pasaría si existiera una tercera vía? Un camino donde la prosperidad material y la riqueza espiritual no solo coexistieran, sino que se potenciaran mutuamente. Déjame contarte sobre María, una mujer que conocí hace algunos años. Trabajaba 12 horas al día en una fábrica. Sostenía sola a 3 hijos y aún encontraba tiempo para ayudar a vecinos en dificultades. A pesar de las circunstancias difíciles, María tenía algo que muchas personas prósperas no poseen: una paz interior inquebrantable y una capacidad extraordinaria de ver oportunidades donde otros solo verían problemas. Un día, María notó que muchas mujeres de la comunidad tenían que dejar a sus hijos solos para poder trabajar. En lugar de lamentarse por la situación, vio una oportunidad. Comenzó cuidando 2 niños en su casa mientras los suyos estaban en la escuela. El cuidado que ofrecía era tan excepcional, basado en los valores bíblicos que aplicaba en la crianza de sus propios hijos, que pronto otras madres empezaron a buscarla. En 2 años, María tenía una guardería licenciada funcionando en su propia casa. En 5 años, había expandido a un edificio propio y empleaba a 6 personas de la comunidad. Hoy, 15 años después, es dueña de una red de 3 guarderías, tiene una reserva financiera sólida y aún conserva el mismo corazón generoso de siempre. Lo que distinguió a María no fue la suerte, las conexiones ni el capital inicial. Fue su capacidad de ver necesidades reales y responderlas con excelencia, siempre guiada por principios sólidos. Ella entendió intuitivamente algo que Napoleon Hill sistematizó: la prosperidad genuina nace cuando resuelves problemas reales de personas reales usando los talentos que Dios te dio para ayudarles. María aplicó, sin saberlo, varios de los 7 principios bíblicos de la riqueza. Tuvo fe en sus habilidades, persistió frente a las dificultades, sirvió a su comunidad con excelencia y reinvirtió sus ganancias para ampliar su impacto positivo. Su historia ilustra perfectamente cómo funcionan estos principios en la vida real, transformando circunstancias adversas en oportunidades de prosperidad genuina. El primero y más fundamental de esos principios es algo que Napoleon Hill llamó fe aplicada, pero que las Escrituras revelan con una profundidad aún mayor. No hablamos de una fe pasiva, que simplemente espera que las cosas sucedan. Hablamos de una fe activa, que visualiza resultados específicos y actúa de manera consistente para materializarlos. Los magnates que Hill estudió tenían esta característica en común. Podían visualizar sus objetivos con una claridad cinematográfica y mantenían esa visión viva incluso cuando toda evidencia externa apuntaba al fracaso. Thomas Edison visualizó la bombilla eléctrica mucho antes de lograr que funcionara.
Henry Ford vio automóviles en manos de personas comunes en una época en que eran un lujo para muy pocos. Pero aquí está el secreto que pocos comprendieron. Esa fe no era solo confianza en sus propias habilidades, era fe en una fuente mayor, en una inteligencia superior que gobierna el universo y desea el bien de sus hijos. Ellos entendían que no estaban solos en el camino hacia la prosperidad. Cuando desarrollas fe aplicada, algo extraordinario sucede en tu mente. Dejas de ver los obstáculos como muros infranqueables y comienzas a verlos como acertijos interesantes esperando ser resueltos. Tu energía mental, que antes se dispersaba en preocupaciones y dudas, se concentra en la búsqueda de soluciones creativas. Esa transformación mental es el fundamento sobre el cual se construyen todos los demás principios. Sin fe aplicada, las técnicas y estrategias son solo conocimiento muerto. Con ella, incluso los recursos más simples se multiplican de forma extraordinaria. El segundo principio es lo que Hill llamó mente maestra, pero que la Biblia revela a través de la sabiduría de Salomón sobre asociaciones y alianzas estratégicas. Eclesiastés 4:12 nos enseña: «Y si alguien prevalece contra uno, dos le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente». Salomón comprendió que la fuerza individual tiene límites, pero la unión estratégica multiplica exponencialmente el potencial de cada persona. Andrew Carnegie, por ejemplo, se rodeó de especialistas en metalurgia, ingeniería, marketing y finanzas. No intentó ser experto en todo. Se especializó en identificar talentos y crear sinergia entre ellos. El resultado fue un imperio industrial que duró generaciones. Pero el concepto bíblico va más profundo. Cuando 2 o más personas se unen con propósitos alineados y valores compartidos, ocurre algo misterioso. Jesús dijo en Mateo 18:20, «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Existe una fuerza espiritual que se manifiesta cuando personas de buena voluntad se unen para fines constructivos. ¿Has notado cómo algunas conversaciones te dejan lleno de energía e ideas, mientras que otras drenan tu motivación? Eso no es coincidencia. Las personas con las que te asocias influyen directamente en tu capacidad de prosperar. Pueden elevar tu nivel de pensamiento o rebajarlo al suyo. Los prósperos entienden que el tiempo y la energía mental son sus recursos más valiosos. Por eso, son extremadamente selectivos con quien los comparten. Buscan activamente personas que los desafíen a crecer, que complementen sus debilidades y que compartan valores fundamentales semejantes. El tercer principio encuentra su expresión más poderosa en la historia de José de Egipto, un hombre que transformó la adversidad más cruel en prosperidad extraordinaria mediante algo que Hill llamó transmutación del deseo sexual y que la Biblia revela como dominio propio y canalización de la energía vital hacia propósitos elevados. José tenía todo para ser solo una víctima más de las circunstancias. Vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado por la esposa de Potifar, olvidado en la cárcel durante años. Pero poseía algo que sus opresores no lograron robarle: la capacidad de transformar energía emocional en energía creativa productiva. Cuando Hill estudió los patrones de los hombres más prósperos, descubrió que todos compartían una característica en común: canalizaban sus pasiones y deseos más intensos hacia la construcción de sus imperios. En lugar de permitir que la energía sexual y emocional se dispersara en placeres momentáneos, la dirigían a objetivos de largo plazo. Esto no significa reprimir deseos naturales, sino elevarlos a un nivel superior. Gálatas 5:22-23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que la templanza, el dominio propio, aparece al final de la lista.
como si fuera la coronación de todas las demás virtudes, o una piedra angular sobre la cual se erige la fortuna. José dominaba sus emociones en lugar de ser dominado por ellas. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, no solo rehusó, transformó esa prueba en una oportunidad para demostrar integridad que eventualmente lo llevó al palacio del faraón. Cuando fue olvidado en prisión, usó ese tiempo para desarrollar habilidades de liderazgo e interpretación que lo volvieron indispensable. Los verdaderamente prósperos aprenden la alquimia emocional, transformar ira en determinación, frustración en innovación, rechazo en motivación para demostrar su valor. No niegan sus emociones, las refinan y las dirigen como un láser enfocado en objetivos específicos. Este principio separa a quienes construyen fortunas duraderas de aquellos que ganan y pierden dinero cíclicamente, siempre a merced de impulsos no controlados. El cuarto principio encuentra su más perfecta demostración en la vida de Abraham, a quien Hill reconocería como el mayor emprendedor de la historia antigua. Abraham comprendió algo que pocos entienden. La prosperidad duradera no proviene de acumular recursos, sino de sembrar valor en la vida de otras personas de manera consistente y estratégica. Cuando Abraham recibió el llamado para dejar su tierra natal, no partió solo. Génesis 12:5 nos dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Nota la expresión, las personas que habían adquirido. Abraham ya había aprendido que la verdadera riqueza está en las personas que sumas a tu camino. Donde quiera que Abraham llegaba, no solo construía altares de adoración, sino que establecía redes de relaciones basadas en el beneficio mutuo. No era solo un nómada rico, era un constructor de civilizaciones, un agregador de valor a gran escala. Reyes hacían alianzas con él. Pueblos enteros eran bendecidos a través de su presencia. Napoleón Hill descubrió que los magnates más exitosos seguían exactamente el mismo patrón. Andrew Carnegie no se conformó con hacer dinero. Creó oportunidades para que decenas de otros hombres también se convirtieran en millonarios. Henry Ford no solo vendió automóviles, revolucionó las condiciones de trabajo de sus empleados, pagando sueldos que les permitían comprar los propios productos que fabricaban. Este principio va mucho más allá del networking superficial o de las estrategias de marketing. Se trata de desarrollar una mentalidad de abundancia que de manera natural busca formas de elevar el nivel de vida de todos a su alrededor. Cuando actúas de esta manera, no necesitas perseguir oportunidades. Ellas son atraídas magnéticamente hacia ti. Proverbios 11:25 revela la fórmula. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. La prosperidad fluye naturalmente hacia quienes se convierten en canales de bendición para otros, no por obligación religiosa, sino por comprender una ley universal fundamental. Ahora llegamos a los principios que Hill consideraba los más avanzados, aquellos que separaban a los simplemente ricos de los verdaderamente prósperos. El quinto principio es lo que él llamó autosugestión controlada, la capacidad de programar la mente subconsciente para atraer y reconocer oportunidades de prosperidad. David, el pastor que se convirtió en rey, dominaba estabilidad de manera magistral. Salmo 1, versículos 2 y 3 revela su secreto. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Sus hojas no caerán, y todo lo que haga prosperará. Observa la conexión directa entre la meditación constante en principios correctos y la prosperidad en todas las áreas. David programaba su mente conscientemente, alimentándola con verdades que moldeaban su percepción de la realidad. ¿El resultado?
Incluso enfrentando gigantes literales y figurativos, siempre encontraba soluciones creativas. Hill descubrió que los grandes acumuladores de riqueza dedicaban tiempo diario a lo que llamó autosugestión positiva. Repetían afirmaciones específicas sobre sus objetivos, visualizaban sus éxitos con detalles vívidos y mantenían estas imágenes mentales hasta que se volvían más reales que las circunstancias externas. El sexto principio es la persistencia inteligente. No la terquedad ciega, sino la capacidad de mantener el rumbo aun cuando los métodos necesiten ajustarse. Proverbios 24:16 nos enseña: porque 7 veces cae el justo y se levantará, mas los impíos tropezarán en el mal. Y finalmente, el séptimo principio, la mente cósmica, la capacidad de conectarse con la inteligencia superior que gobierna el universo. Juan 10:10 promete: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando alineas tus objetivos materiales con propósitos espirituales elevados, accedes a recursos que van más allá de tus limitaciones individuales. Estos no son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal para continuar esta jornada de descubrimiento. Comparte este video con alguien que necesite conocer estos principios y deja en los comentarios cuál de estos 7 principios más impactó tu percepción sobre la prosperidad. El camino que acabas de conocer no se trata solo de dinero. Se trata de convertirte en la persona que fuiste creado para ser. Napoleon Hill pasó 25 años descubriendo lo que las escrituras siempre supieron. La verdadera prosperidad es el resultado natural de vivir alineado con las leyes universales que gobiernan el éxito. Ahora posees los mismos principios que transformaron pastores en reyes, esclavos en primeros ministros y hombres comunes en magnates industriales. Pero el conocimiento sin aplicación es como una semilla que nunca fue plantada, llena de potencial, pero sin frutos. Lo que te diferenciará a partir de ahora no será lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Cada uno de estos 7 principios es como un músculo que se fortalece con el uso. Comienza aplicando uno a la vez, permitiendo que se convierta en parte natural de quién eres. Recuerda, Dios no se deleita en la pobreza de sus hijos. Él desea que prosperes, que seas una bendición para tu familia, tu comunidad y para las generaciones que vendrán después de ti. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: antes te acordarás del Señor tu Dios, que Él es quien te da poder para adquirir riqueza. La prosperidad que buscas no es un destino, es un viaje de crecimiento constante, donde te vuelves cada vez más capaz de bendecir a otros a través de tus logros. Es un camino donde el éxito material y la riqueza espiritual se entrelazan, creando una vida de profundo significado e impacto duradero. Los patriarcas bíblicos recorrieron este camino. Los magnates que Hill estudió redescubrieron estas verdades. Ahora te toca a ti escribir tu propia historia de prosperidad genuina, basada no en la suerte ni en el oportunismo, sino en principios eternos que nunca fallan para quienes los aplican con fe y persistencia. Tu viaje hacia la prosperidad bíblica comienza ahora. Que Dios te bendiga.